Bueno, en estos momentos tenemos a nuestra querida profesora Paula Castro con el tema de la lección del día miércoles. Adelante, Paula, el tiempo es tuyo. Gracias, Roxana. Buen día para todos. ¿Cómo están? Ojalá Buenos que días, sientan la bien. presencia del Señor, ¿sí? Qué importante estar al lado del Señor y lo estamos buscando. Así que vamos ahora. Querido Señor que moras en el cielo, gracias por permitirnos reunirnos bajo tu dirección y ahora necesitamos que sea nuestro invitado de honor, y que realmente podamos razonar, profundizar y poner en práctica lo que entendemos de tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, qué tema el de hoy, ¿no? Pues de pronto nos hace pensar bastante. Y siempre vieron que una palabrita, una pregunta me interesa que pensemos, es una pregunta motivadora, de, bueno, de cada clase, ¿no? Y hoy me surgió la idea de preguntar si es importante comprender el mensaje que Dios, a través de Pablo, ¿sí? Nos da respecto a las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento. ¿Será que es importante comprender qué justamente prácticas, ritos, ceremonias tenían en el Antiguo Testamento y hay un cambio en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Vamos a ir desarrollándolas si no se animan eh, a Peligroso. decirlas ahora. Hay veces nos concentramos tanto en algo que dejamos de ver la realidad, ¿no? Eh, Exactamente. Esto es algo que como seres humanos debemos tener cuidado, ¿no? Y eso es el cuidado que Pablo advierte aquí de que tenemos que darnos cuenta que la realidad es clara, pero no podemos fijarnos en las cosas, en las prácticas, enfocarnos en eso, porque son sombra de la realidad. Es exactamente. Justamente, ¿no? El versículo de memoria, el central está en este día miércoles, pero lo vamos a leer bien y tratar de analizar para que nos sirva a todos, ¿no? ¿Alguien más quiere leerlo? Colosenses 2:16 al 19 es el día de hoy. Por lo tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en días de fiestas nuevas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Sí, ¿y qué sigue después? 18, sí, al 19. Ah, yo lo leí del folleto, no de Ajá, la palabra. bueno. Puedo. Nadie, sí, sí, Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ahí está, ¿sí? Acá vemos que Pablo, ¿sí? En Colosenses 2, ya viene enumerando una serie de prácticas que tenían un gran sentido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que eran justamente sombra, eran anticipo, eran, por decir, anuncios o representaciones de lo que realmente era real, que era Cristo, ¿sí? Pero ahora justamente esas prácticas, esas ceremonias quedan sin efecto porque ya Cristo vino, ya Cristo estuvo en la tierra, ya Cristo entregó la vida por cada uno, y esas sombras dejan de ser con el sentido que tenían, esas representaciones,
esas vinculaciones, esas prácticas, para empezar a pensar solamente en Cristo. Lo importante es tener claro que había muchas leyes en el Antiguo Testamento. Vieron que tenían leyes civiles cuando Dios los organizó como pueblo, tenían leyes eh, de salud, tenían leyes ceremoniales, tenían el Pentateuco, ¿sí? Se le llamaba justamente música, ¿no? Estas leyes eran importantes para el pueblo de Dios y eran la manera de demostrar su fidelidad a Dios. Eso no queda ninguna duda. Pero vemos que ya, como dije recién, la realidad es un hecho justamente completo, cumplido. Ya no hace falta lo anterior. Pero acá, fíjense que empecemos por analizar, por tanto, esa conjunción, por tanto, quiere decir de que ya Pablo había hablado anteriormente de otras prácticas. ¿Se acuerdan que ayer Betty habló mucho justamente de algunas prácticas que tenían en el Antiguo Testamento y ya no hacían falta? ¿Qué era? ¿Se acuerdan de algunas? Ellos tenían, por supuesto, el sábado semanal como mensaje, como ley, ¿sí? Como cuarto mandamiento, pero tenían otras fiestas que eran anuales, que eran mensuales o eran a veces semanales. Pero ya no tienen efecto, ya no hacen falta, ya son innecesarias. Sí, A ver, no sé si ellos tenían influencia de los judíos, ellos tenían influencias de las filosofías griegas y del misticismo, ¿no? Y eso vemos hoy en día, que nosotros también tenemos esas mismas influencias. Y había personas en esa época diciendo, debes guardar estas fiestas, debes comer esto, debes seguir estas reglas, debes honrar a los ángeles. Todo es debes, 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 ¿no? Y hoy en día vemos que lo que está apuntando Pablo es en decir, no, la religión, tú puedes practicar ser religioso, ¿no? Podemos ir a la iglesia una vez a los 7 días y yo puedo practicar ser religioso. Sí, me dijeron que vaya a hacer esto y voy. Voy a hacer esto, voy. Voy a hacer esto y voy. Pero Dios no está enfocado en esa religión externa. No se basa en lo que yo hago externamente, sino es de tener una intimidad con Cristo en mi corazón, que es vivir el Evangelio, que es vivir Cristo, porque todos esos ritos que Pablo estaba tratando de ayudarlos a ver, todos esos ritos llevaban a una vida religiosa que apuntaba a la realidad. Por eso que dice sombra o realidad. exacto, Sombra o realidad. exacto. ¿Qué puede ser una sombra? Oh, puedo hacer de una sombra algo que es una costumbre en mí, pero en la realidad es que Dios quiere mi corazón. Dios no quiere tu cuerpo que esté sentado en una banca. Dios quiere una relación íntima contigo. Dios no quiere que armas juicio porque algo que yo esté haciendo. Dios quiere nuestro corazón. Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Me lleva a preguntarme a mí misma, ¿estoy viviendo religiosidad o relacionamiento? Exacto, justamente, porque el peligro de todo esto es creer que uno tiene la salvación por mérito propio y sabemos que la salvación es mérito, gracia de Jesús y tenemos que estar enfocados justamente en obedecer a Dios, ¿no?
Y bueno, acá, por lo tanto, significa que él ya venía hablando de esas prácticas, que esas prácticas hoy no las hacemos. Por ejemplo, la circuncisión, que ya no era necesario, la ofrenda de corderito no era necesario, y también justamente la comida o bebida se refería a las ofrendas en comida y bebida que llevaban al santuario, ¿sí? Y también que se hacía después de la práctica del sacrificio. Ahora, en cuanto a las fiestas de luna nueva, días de reposo, ¿sí? Y los sábados que aparece allí, eh, son bien claritos. Vemos en Levítico, que esto estaría muy bueno que lo leamos individualmente. Son sábados distintos al sábado exclusivo de que Dios indicó desde la creación del mundo, ¿sí? Estos sábados tienen que, queda claro, ¿no? Que estas fiestas había ceremonias en el año. ¿Se acuerda que nosotros lo estudiamos? Eh, el sábado semanal, en este caso, no lo vamos a discutir porque es dado por Dios como un mandamiento, como un principio, y lo dice en Éxodo 20 del 8 al 11. Y Éxodo 31 del 12 al 17, el sábado bíblico, el sábado mandamiento, el cuarto mandamiento, dice que es perpetuo, perpetuo, y que justamente el que no lo cumpliera iba a morir, ¿no? Entonces, este sábado, digamos, Pablo no lo pone en cuestión. Sin embargo, hay otro sábado que tiene que ver con los sábados simbólicos, le llama el comentario bíblico adventista, ¿sí? Y estos sábados simbólicos son, por ejemplo, el día de pan, de los panes ácimos, ¿sí? O amargos, que eran el 15 y el 21 del primer mes del año judío, ¿sí? Se celebraban como sábados, pero no es que caía justamente sábado, ¿sí? Y era descanso del trabajo y justamente era especial, digamos. También el de Pentecostés o fiesta de las semanas. Era el día 50, o sea que si se contaba 50 días, no caería justamente el día sábado, sino cualquier día de la semana. Ahora, era calculado al partir del día 16 del primer mes también del año judío, y se lo celebraba como sábado. Esto también está en Levítico 23, está explicado cada uno, que nosotros lo leímos a esto, ¿sí? La fiesta de las trompetas era otro día sábado, que era el primer día del séptimo mes del año judío, ¿sí? Que era como preparación para el día de la expiación. Y justamente el día de la expiación, que era el día 10 del séptimo mes también, era un gran sábado levítico. Ya sabemos esto, ¿no? Que era un día de preparación, de reflexión y de perdón, ¿sí? Ahora, también otro sábado que se le agregaba era fiesta de las cabañas, que justamente hay algunos hermanos que sé que son de la iglesia israelita y siguen con ese rito. Entonces, nos tiene que quedar claro que esos rituales que hermanos de Colosa, aunque Pablo no los conocía personalmente, le había llegado información de que habían llegado otros hermanos que eran judíos con esta idea que ellos, si querían ser salvados, que no solo bastaba creer en Jesús, sino que tenían que seguir con las prácticas esas, ¿sí? Sí, sí, Roxana. Este, yo creo que el ser humano nos complicamos la vida, ¿no? Y eso es lo que realmente estaba haciendo el pueblo en ese momento. Estaba complicándose la vida porque Sí. ¿por qué los seres humanos tendremos a crear reglas religiosas? O porque si guarda el sábado, este no se va a salvar. Claramente la Biblia nos dice,
No somos salvos por los méritos de Cristo Jesús. El enfoque simple y sencillo es Cristo. Yo voy a Cristo, yo busco a Cristo, como lo escuchamos, oro a Jesús y la persona de Él, es la realidad. Él en mi vida y en mi corazón va a producir todos estos actos. Pero nosotros queremos juzgar. No, mira cómo va. No, el hombre, el ser humano en su mente dice, ay, yo quiero estar bien con Dios. Entonces pone reglas y dice, ay, para yo estar bien con Dios, tengo que ir vestido de tal forma, tengo que comer de tal forma, tengo que Ujú. evitar y tengo que vestir de tal forma. ¿Por qué el ser humano se pone esas reglas como condiciones? Y no solamente eso es lo que estaba sucediendo, sino nos ponemos esas reglas y vemos a otros y juzgamos porque como está vestido, ah, no, 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 ese no puede ser cristiano, o como está comiendo, o como está haciendo las cosas. No es lo importante. Aquí te estoy diciendo todo eso que tú ves y quieres juzgar y quieres hacer las reglas en tu mente, no es lo importante. Lo importante es que tengas a Cristo en el corazón, punto. Que tú busques de Él, que tú pidas de Él, que tú te encuentres con Él. Es lo que escuchamos al primero. ¿Cómo no nos dará? Dice, junto con Él, la clase de anterior a esta, y gracias le doy a Dios, es cómo si nosotros siendo malos le vamos a dar a nuestros hijos lo que nos pide y más allá. ¿Cómo? Junto con él, dice la última versión que estábamos escuchando del pastor Rolando, junto con él no nos dará todas las cosas. Entonces, si él me está diciendo, si con él tengo todo, lo principal y lo primordial en mi vida es él, buscarlo a él, tener su presencia, acompañarme de él, pensar como él, hablar con él, eso es lo importante. Pero nosotros nos queremos, el corazón humano prefiere, mi mente humana limitada, prefiere algo que yo pueda medir. Yo me mido de acuerdo a lo que, ay, si voy a la iglesia cada unos 7. Es importante ir los sábados a la iglesia, no estoy diciendo lo contrario. Es importante cuidar tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Todo eso es importante. Pero lo más importante es, Es tener. es tener a Cristo en el corazón. Teniéndolo a Él, vas a tener todo lo demás. Eso es, esto es lo que le estaba en esencia diciendo Pablo Sí, a todos ellos. Todo lo que estabas mencionando tú ahorita, Paula, todas las fiestas, todas las ceremonias, sí eran importantes en su momento, pero exactamente. apuntaban a la realidad que es Cristo. Y eso es lo mismo Claro. que nos está diciendo Y sí, y a mí. Lo importante es Jesús en tu corazón y en mi corazón. Prepararme a buscarlo, a orar con Él, a estar con Él. Todo lo demás viene por añadidura. tal cual, ¿no? Y a veces estas interpretaciones, porque todo era cuestión de interpretación, que estaban equivocados, ¿no? Y eran falsos maestros. Entonces, esto es lo que justamente trae división también al cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo importante de concluir, ¿no? De que Cristo es el centro y por él nosotros vamos a actuar de cual o tal manera para que seamos reflejo de su amor, ¿sí? Este, así que está precioso entender de que Cristo está con nosotros y debemos hacer lo que Él desea que hagamos, pero si está Él en nuestro corazón, las prácticas que hagamos van a ser de acuerdo a su voluntad. Me acuerdo que el pastor Bullón, se me viene a la mente, habla de una iglesia que estaban divididos en dos, porque unos estaban de acuerdo con que sí se debe festejar nuestros cumpleaños y la otra parte de la iglesia decían que no. Y saben que
que trajo una división impresionante que, que no era productiva, que no era buena para nadie. Y el pastor le dice, ¿y a dónde fundamentan ustedes eso? ¿En qué parte de la Biblia? No, 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 dicen, nosotros en la Biblia no lo encontramos a eso, sino que un pastor nos lo dijo hace unos años. Por eso Pablo, ¿no? Como que nos alerta a esto, tener cuidado con cosas que escuchamos, cosas que vemos, que creemos, si no están fundamentadas en la palabra de Dios. No sé qué más tienen que decir, no es... Claro, Este, y ese ejemplo nos lleva fácilmente a pedir, ¿por qué el ser humano prefiere las reglas? ¿Por qué me puedo medir? Me puedo medir con otra persona. Me siento mejor. Uy, porque yo estoy aquí en el escalón, en el ascensor número 99, miro las cosas de diferente manera. Hacemos reglas en nuestra mente ¿por qué? Porque quiero medirme y compararme con otra persona, ¿no? Ese es el problema nuestro, del ser humano, que por eso establecemos esas reglas. Déjenme leer el versículo. En Mateo 23, 25 al 26 nos dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Miren, es más fácil controlar las reglas que transformar el corazón. ¿Por qué? El transformar el corazón requiere que yo me humille, requiere aprender la humildad, requiere que yo pida perdón cuando yo he ofendido a alguien. Entonces requiere una total dependencia al Espíritu Santo. No se hagan las cosas como yo quiero hacerlas así. Y el Espíritu Santo dice, no, no la hagas así, hazla a mi manera. Entonces requiere que yo deje mi voluntad, ahí dice, como Eduardo lo mencionó, entre el querer y el hacer. Cristo produce el querer y el hacer, pero ¿cuál es nuestra parte? Someter claro, nuestra voluntad. Someter nuestra voluntad. Y esa parte de someter nuestra voluntad es la parte que más cuesta al ser humano, porque queremos hacer lo que nosotros nos parece. Y aquí vemos que esa es la transformación, que no se haga como nosotros queremos. Y por último, el ser humano quiere controlar nuestra salvación teniendo reglas, porque me voy al sábado a la iglesia, porque estudio la Biblia, porque hago. Todo eso es bueno, pero lo más importante es que tú abras tu corazón a Jesús, le entregues tu vida, le entregues tu voluntad. Eso es lo más precioso. No es lo de amén, fuera del plato, es lo de dentro. amén, Que Dios nos... tal cual, tal cual. Gracias, Roxana. Bueno, creo que habrá quedado claro. Vamos Hoy a, está muy calladita. Bueno, ¿quieres cerrar con una oración? podemos orar. Bueno, Bueno, ¿quieres orar tú o quieres que yo? sí, vos, por favor. Ok. Querido Padre Celestial, cuán bueno es tener tu presencia en nuestro medio, tener tu palabra que es la guía segura, el Espíritu Santo. Señor, tenemos todo lo que necesitamos, pero más que todas las herramientas que podemos usar, queremos rendirnos a tus pies. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Nos rendimos reconociendo nuestra fragilidad, nuestra pecaminosidad y nos rendimos, Señor, que confiando en que es tu justicia
la que nos cubre, la que nos salva, ¿no? La que nos redimió, la que nos liberta de nuestras ideas, de nuestras reglas, de nuestros, todo eso, Señor, externo a nosotros. Pero en esta mañana queremos darte apertura a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, que tú te entrones en nuestro corazón, que todo lo que vivamos en el día de hoy lo vivamos con corazones sinceros, de entrega absoluta, completa, de plena confianza. No permita, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria y la honra, que en nuestros pensamientos haya ninguna duda de tu inmensurable amor, porque sellado todo lo que era sombra se hizo realidad cuando tú viniste a morir por nosotros. Esa es la realidad, que fuimos comprados por tu gracia, por tu sangre preciosa. Y la realidad más bella es que tú vives. Y ahora que tú estás resucitado intercediendo por nosotros, ahora quieres hacer de este cuerpo el templo más precioso que glorifique tu nombre desde lo adentro de nuestro ser y que pueda reflejar tu gloria. Que así sea, Señor, Amén. este día, que nuestra dependencia sea total y absoluta, no de nadie, no de ningún pastor, no de las cosas externas a nosotros, de una intimidad contigo, personal, individual. Señor, permite Amén. que nos aferremos a ti y a tus promesas, de tal manera que nada, aunque se desplomen los cielos, nosotros permaneceremos firmes, arraigados a ti. En el santo y bendito nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos. Amén. 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 Gracias, Roxana.